Lunes 16 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Pavel Muñoz, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Los informes para el debate en el Pleno de la Proforma Presupuestaria y el proyecto de ley de urgencia económica para impulsar la reactivación productiva. ¿Qué gastos no se reducen en el presupuesto? ¿Se impulsa la reactivación económica? Vamos a examinarlo. Nos acompañará también Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua. El bloqueo del CAL a los pedidos de juicio político de la oposición. ¿Se inmoviliza una función del Estado por motivos partidistas? Lo vamos a revisar. Además, Solanda Goyes, consejera nacional electoral suplente. La prórroga de funciones de los consejeros Juan Pablo Pozo, Paul Salazar y Nubia Villasís vía reforma al reglamento de la Ley de Servicio Público. ¿Es procedente? La viabilidad de la consulta popular. ¿Lo justifica? El gobierno anuncia nuevos cambios al proyecto de ley de urgencia económica que eleva impuestos e impone obligatoriamente el dinero electrónico. Durante una reunión con asesores, delegados del Frente Económico y asambleístas, el presidente de la República, Lenín Moreno, incluyó algunas modificaciones presentadas por sectores empresariales y organizaciones sociales. La reunión se desarrolló en uno de los salones del gobierno zonal en Guayaquil. El presidente de la República, Lenín Moreno, citó a varios de sus asesores en materia económica, ministros, autoridades de la Asamblea Nacional y al titular de la Comisión de Régimen Económico. Durante más de una hora revisaron el proyecto de ley económico urgente que envió al Legislativo hace varios días. La cita se desarrolló a puerta cerrada y al final, el presidente de la Asamblea, José Serrano, confirmó varios cambios en la norma. Uno de ellos tiene relación con la contribución especial por el retiro de dinero en los bancos. Que se incremente el retiro de efectivo a $5.000, pero que se generen excepciones. Que se generen excepciones para esos retiros, para ese impuesto que se está generando ahí. Y esas excepciones serán para el sector agrícola, para el sector pecuario, es decir, todo lo que tiene que ver con pesca, camaroneras, etcétera, y al mismo tiempo con todo el sector de la construcción. Y al mismo tiempo establecer que para las nuevas inversiones que tengan que ver con el cambio de la matriz productiva, efectivamente el impuesto a la renta se mantenga en 25% y no suba a 28%. Luego de esta cita se indicó que el lunes la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea presentará el informe para el primer debate de este proyecto de ley. Alfredo, buenos días. Buen día, Wendy. Buen día a todos. El tema de fondo no es la cantidad que se puede retirar, ni tampoco la actividad que realiza el depositante, ni para qué retira su dinero, porque entonces se añaden discriminaciones que la Constitución imperativamente excluye. El tema de fondo es que pagar un impuesto al gobierno para poder retirar dinero del banco por cualquier cantidad y motivo, no solo que es un abuso, sino que viola el artículo 308 de la Constitución, que prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria y generalizada de fondos y depósitos en las instituciones financieras, públicas o privadas. Ese es el meollo del asunto. Pagar al gobierno para poder sacar su dinero del banco. Se crea así el impuesto a la salida del banco. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario tiene a su cargo preparar los informes para el debate en el Pleno de la Proforma Presupuestaria de 2018 y el proyecto de ley de urgencia económica para impulsar la reactivación económica. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días. Un saludo para usted y para toda la ciudadanía. Brevemente revisaremos los aspectos más importantes. La Proforma 2018, por ejemplo, se reduce 1.965 millones respecto a la del 2017. La principal reducción es en servicio de la deuda, uno de los más importantes gastos corrientes. Se reduce 2.590 millones,
Y usted la semana pasada señaló que era por recompra y reestructuración de la deuda. ¿Esa reducción es de deuda interna o externa? ¿A qué acreedor se le ha hecho ese pago y cómo? Alfredo, sí, efectivamente tenemos una proforma presupuestaria que baja en cerca de los 2.000 millones de dólares. Esos son un 5% de la estimación del año anterior, donde la reducción más significativa es con el servicio de la deuda, tanto en intereses como en capital, cercano a los 3.000 millones de dólares. De ahí el dato que usted dio es un poquito más, cercano a los 3.000 millones de dólares. Lo que entendemos, Alfredo, que se hizo es con la última emisión de dólares, de emisión de bonos, que ha llegado cerca de los 5.000 millones de dólares, se permitió que los plazos se extiendan y se disminuya el precio del endeudamiento. No tengo la precisión exacta en este momento de dónde ha sido esa disminución en el pago a qué acreedores, pero sí decir que la deuda asimismo estuvo programada, Alfredo. Tanto así que para esta proforma presupuestaria, el gobierno, que ojo, siempre dejémosle claro a la ciudadanía, son datos del gobierno, no de la Comisión del Régimen Económico. El régimen económico lo canaliza en la Asamblea Nacional es el cumplimiento de disposiciones legales. Y los datos siempre estuvieron previstos de que para este año caiga el endeudamiento. El año anterior fue cercano a los 12.000 millones de dólares, hoy es de 9.000 millones de dólares, es decir, la necesidad de financiamiento. Y también se sabía ya que el año 2016, 2017 eran años donde había que hacer erogaciones más fuertes al pago de deuda y estos años iban a estar más aligeradas. Así que si bien tiene que ver con la gestión del ministerio, verifique lo que informa el gobierno, porque el gobierno dice que ha reducido la deuda, pero el gobierno tiene varios acreedores internos y externos y hay que ver si está pagando en activos, activos líquidos, o si está pagando con papeles, o sea, si realmente hay una reducción o hay un manejo contable. Efectivamente, digamos, eso hace la Asamblea, hace una revisión de todas las cifras, de que se cumplan. Yo termino esta entrevista y voy a dar el último vistazo a el informe que debo enviarle hasta las 11 de la mañana. Me he comprometido con los asambleístas para que sea votado ese informe a las 11 de la mañana del día viernes. Siempre necesitamos 24 horas para ese análisis. Pero lo que le decía Alfredo es que lo que estamos constatando es que si bien hay una gestión del gobierno respecto a deuda, también tiene que ver cómo fue estructurada la deuda los años anteriores. Y era previsible que en estos años iba a tener menor necesidad de endeudamiento y se hacían unos pagos, digamos, a los distintos acreedores. El tema del manejo de deuda interna o de deuda externa, básicamente se los da en los términos que han sido tradicionales. Es decir, se manejan los dos tipos de endeudamiento. Hay una diversificación de fuentes de endeudamiento hacia el sector exterior, tanto en países como en banca privada y organismos multilaterales. Así que, digamos, me parece, Alfredo, que en el tema de la proforma presupuestaria hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol, digamos. Los números son, de alguna u otra manera, los que también en una programación macroeconómica larga estaban, de alguna u otra manera, previstos para este año. Sin embargo, de esta reducción significativa, gastos corrientes aumenta en bienes y servicios de consumo de 2.206 millones a 2.836 millones, esto es 630 millones, que no son para sueldos, ni subsidios, ni pago de la deuda. ¿Para qué es ese aumento? Alimentación, cócteles, propaganda, espionaje, traslados, viáticos, pasajes. Bueno, efectivamente nosotros hemos dicho que también se nos informe cuáles son los resultados efectivos del programa y los decretos de austeridad. Hay que ver si es que esos decretos fueron efectivamente, digamos, útiles para el manejo del presupuesto del Estado. Siempre supimos que era una decisión más política que económica. Por ejemplo, se anunció la venta de uno de los aviones, se anunció la venta de algunos bienes, pero eso incluso vendiendo no llega a ser una reducción significativa, digamos, en los gastos gubernamentales. Pero también porque en total, además de los que usted dice, Alfredo, llegan a subir los gastos corrientes, que tiene una explicación lógica también si usted quiere. Digamos, antes un militar podía ser teniente, hoy sube de rango. Antes tenía un médico que no tenía la misma experiencia, hoy tiene el mismo médico con un poco más de experiencia, con lo cual seguramente es el mismo personal, pero se le paga un poco más. Recordemos que la economía ecuatoriana sigue generando de cada 10 empleos 9 en el sector privado y 1 en el sector público. Por lo tanto, Alfredo, esta idea de que tenemos un Estado sobredimensionado, hay que relativizar mucho. El total de gastos, donde el gasto y el pago
pago de personal es importante, llega a ser casi el 90% en médicos, en enfermeras, en profesores, en jueces, en militares y en policías. Así que de alguna u otra manera, por eso digo, tenemos pocas cosas nuevas bajo el sol, es de alguna u otra manera el manejo de un Estado que ha crecido desde mi punto de vista en la perspectiva necesaria para garantizar los derechos que están en la Constitución. Respecto al proyecto de ley de urgencia económica, el asambleísta Henry Kronfle, miembro de la comisión, señaló lo siguiente. Veamos. Esto es una barbaridad, por eso le digo que más allá de los maquillajes, este proyecto de ley, quítele los impuestos, quítele las tasas, mire cómo se está concentrando el poder en los mismos agentes económicos que nos llevaron al desastre, pero no hay una ampliación del mercado laboral, Alfredo, no hay bajar los costos de energía, no hay cómo dinamizar las alianzas público-privadas, no hay cómo darle drawback a los exportadores, no hay cómo hacer tratados bilaterales de inversiones. ¿Qué es lo que genera este proyecto? Usted, como secretario de Planificación del presidente Correa, tuvo una gran participación en el diseño del modelo económico. Este proyecto simplemente consolida ese modelo estatista y rechaza los cambios de la derecha, de Nebot, de Lazo y compañía. Tenemos todos críticas al proyecto, Alfredo. Todos los integrantes de la mesa hemos presentado nuestras críticas. Ayer en una reunión en Guayaquil hacíamos conocer al presidente de la República al menos 15 temas que estamos modificando. Es decir, que el proyecto, como entró a cómo va a ser conocido el día de mañana por la Comisión de Régimen Económico, es un proyecto ya distinto. Creo que incluso de cara al segundo debate muchas cosas podrían ser modificadas. No le veo, digamos, hay un problema, me parece, estructural en lo que usted señala, Alfredo, y es que ¿cuál es el relato que tiene detrás este proyecto de ley? ¿A qué apunta? Es una cosa que, digamos, no es tan fácil de detectar porque su título habla de reactivación económica, pero mete muchas materias para ser tratadas. Por lo tanto, los temas de reactivación económica, que sí los hay que reconocer que sí los hay, se pierden entre un conjunto de otras disposiciones legales. Tanto así que yo estoy haciendo una recomendación a la mesa del régimen económico y evidentemente esa subirá al pleno de que el propio nombre cambie. Creo que tiene 3 elementos al menos nucleares. 1, reactivación económica. 2, fortalecimiento de la dolarización. Y 3, modernización de la gestión financiera nacional. Y en ese sentido uno puede entender más entonces por qué están algunas otras disposiciones legales. Desde esta perspectiva también, Alfredo, creo que podemos pulir mucho ese proyecto de ley y sacar muchas cosas que a mi juicio son innecesarias. Ahora, sobre le pongo un ejemplo que le voy a extender. De la dolarización, lo que el proyecto urgente denomina impulso a los medios de pago electrónicos y optimización del manejo de la especie monetaria. Hay 2 temas que preocupan. El uno, que el gobierno posteriormente utilice la nube electrónica para pagar sueldos y proveedores sin el respaldo de activos líquidos. ¿Se va a incluir una prohibición al respecto? Estamos eliminando esa disposición que señala que la nómina debería ser pagada necesaria y obligatoriamente en el transcurso del tiempo con, digamos, mecanismos electrónicos. Cuidado, también le asustamos anticipadamente a la ciudadanía, Alfredo. Yo sí pido que ahí, teniendo críticas yo mismo con el proyecto de ley, creo que hay que ser muy responsable en el buen manejo de los recursos. Recuerde que antes se le pagaba a la gente en efectivo, después la gente transitó a que se le pague con cheque y hoy seguramente a muchos de nosotros nos hacen una transferencia bancaria. Nunca recibimos el dinero en efectivo físico. Si avanzamos así con el tiempo, eso es bueno porque le quitamos presión a la necesidad de tener dinero físico en el bolsillo. El Ecuador es una de las economías que más dinero físico utiliza y esto de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, no está en línea de lo que está pasando a nivel mundial. Por eso la promoción y el estímulo para el uso de medios de pago electrónicos. Pero si la disposición de la obligatoriedad genera dudas, nosotros, al menos desde la posición de la mesa, preferimos quitarla y no hablar de esa obligación. También en cuanto al impuesto a la salida del dinero del banco, tenemos que el artículo 308 de la Constitución prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria y generalizada de fondos y depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas. La Comisión va a aprobar esta violación constitucional de que los ciudadanos paguen al gobierno para descongelar sus depósitos. Estamos cambiándole el sentido para someterlo al debate del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo estamos cambiando? En primer lugar, le estamos dando la disposición o le estamos permitiendo a la Junta que efectivamente tenga esto dentro de su marco de regulación.
Segundo, le estamos planteando un piso, es decir, que alrededor del piso de los 5.000 estaríamos subiendo 1.000 más al proyecto de ley. La Junta puede establecer que, por ejemplo, en el primer año solamente se gravarán aquellas operaciones que utilicen recurso mayor a $10.000, por ejemplo, y se exceptúan algunos... los depósitos más bien, porque hay mucha gente que tener cuidado de que está obligado porque tiene RUC, igual simplemente no depositan. O sea, los están en relación de dependencia, reciben el sueldo, pero el resto de la gente, de los empresarios, no lo va a hacer, pues entonces. Hay que monitorear muy bien el tema, Alfredo, y si va a generar algún problema, yo creo que es necesario ahí no ir con un remedio que pueda terminar siendo peor que la enfermedad, eso sí es cierto, pero por eso también un llamado a la banca, por ejemplo, a los medios de comunicación y a nosotros, la clase política, para hacer un buen entendimiento del tema. Nadie dice que usted no pueda acceder a sus recursos en montos de $5.500, por ejemplo. Lo que se le motiva es que si usted tiene que pagar a alguien, lo haga o vía cheque o vía transferencia bancaria. Tanto así que estamos analizando la posibilidad de una seria rebaja a los costos financieros que nos cobran a los bancos a nosotros como usuarios. Cuando usted seguramente hace o le hacen a usted una transferencia, Alfredo, a su cuenta bancaria, le están haciendo un descuento. ¿Por qué? Si al final lo que queremos es motivar ese tipo de recursos. Cobran para todo. Para todo, por eso es que efectivamente estamos haciendo un tema, Alfredo, donde le estaríamos quitando ese incentivo de un punto del IVA. Porque si bien me beneficia a mí como cliente, también a la banca le beneficia significativamente, porque cada que yo paso mi tarjeta de débito me están haciendo un cobro a mí y le están haciendo un cobro al establecimiento. Entonces, si ya van a manejar el dinero electrónico, ¿no es cierto?, que lo están matando de la iniciativa en el manejo del Banco Central, usted sabe que teníamos ahí puntos de divergencia, pero la mayoría ha visto bien ese tema. Si va a pasar a la banca, el beneficiario también tiene que ser el ciudadano con una disminución significativa de los costos. Por lo tanto, me parece que el concepto es un concepto adecuado, Alfredo, porque hacia donde busca avanzar es hacia una economía que use menos dinero en efectivo. Pero como la realidad es que el dueño, el que está metido en construcción, tiene que pagar los días viernes a sus trabajadores, evidentemente ese sector sería excluido. Actividades agrícolas que también utilizan para el pago de salario el dinero en efectivo también estaría excluido. La ganadería también, la pesca también, con lo cual cambia bastante el sentido de la redacción original de ese artículo, pero sí nos parece que es adecuado dejarle al sistema financiero esa facultad para que con vía regulatoria ellos puedan modular en qué monto le van a poner, cuánto van a cobrar. El destino está clarísimo, que sería para enfermedades catastróficas, ¿no es cierto?, y un tiempo de transición. Lo que sí sería bueno es que como sociedad en 2 o 3 años avancemos a que ojalá la mayor cantidad de gente esté bancarizada y ojalá mucha de esa gente reciba, digamos, sus recursos por vías electrónicas y no necesariamente en efectivo. Pavel Muñoz, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Como siempre también. Wendy. Al volver estará con nosotros Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua. El bloqueo sistemático del CAL a los pedidos de juicio político de la oposición se mantiene. ¿No ha llegado a la Asamblea la lucha anticorrupción? Lo vamos a revisar. Ya regresamos. Tenemos un sistema que cobra cada vez más impuestos al trabajo y subsidia el no trabajar. Lo dijo Milton Friedman, economista neoliberal, Premio Nobel de Economía 1976. Mientras la oposición apoya 7 veces sí a la consulta popular porque jubilaría electoralmente a Rafael Correa, si la Corte Constitucional permite la pregunta sobre la reelección indefinida en febrero, ahora mismo el CAL continúa bloqueando todos los pedidos de juicio político de la oposición. Ana Galarza, asambleísta de Tungurahua por Creo. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y buenos días al Ecuador desde la perla del Pacífico, Guayaquil. Frente al estallido de los casos de corrupción y las excitativas del presidente Lenín Moreno a presentar denuncias, ¿continúa el feriado fiscalizador de la Asamblea Nacional? La labor constitucional de todo asambleísta es legislar y fiscalizar. Durante una década, la Asamblea Nacional no tuvo ningún verdadero caso de fiscalización. De hecho, el caso de Odebrecht no nace de la Comisión de Fiscalización, sino que viene de parte de la Fiscalía de Brasil, así también como una contribución de la justicia norteamericana. Eso es lamentable, pero es un momento de ponerle un punto final a la impunidad que nace desde la Asamblea Nacional.
Lastimosamente, existe una mayoría de Alianza País tanto en el Pleno de la Asamblea como en el Consejo de la Administración de la Legislatura, que tiene como única finalidad, como hemos podido apreciar, el blindar a corruptos que tienen que rendirle cuentas a la justicia y también así al control político. Desde que se creó la Asamblea Nacional en octubre de 2008, nunca se ha dado paso a un juicio político contra un funcionario del Ejecutivo. Y los pocos juicios políticos registrados han sido a pedido de Alianza País contra integrantes de otras funciones del Estado que no eran miembros de Alianza País. ¿Realmente existe ahora división en el bloque de Alianza País o su unidad a la hora de decidir es compacta para no perder la mayoría absoluta? Encubrir los atracos de la última década, a lo que ellos denominan la década ganada, cuando mencionan defenderemos lo ganado, es lo que podemos presenciar en cada una de las intervenciones de los asambleístas de Alianza País. El lastimoso argumento de manifestar que no existen pruebas es el claro manifiesto de que se sienten orgullosos de haber robado bien, de no haber dejado pruebas. Sin embargo, vemos alias tan torpes como JG o Vidrio. Incluso el tío del vicepresidente Jorge Glass ha manifestado que alias Vidrio corresponde a Glass, Jorge David Glass de Espinel, actual vicepresidente de la República, en funciones, sin funciones y, según la asambleísta Guiñaga, gozando vacaciones en la cárcel número 4 de Quito. Por eso es importante que ante toda la fuerza de los hechos que hemos estado apreciando, viviendo, el CAL dé paso a la solicitud de juicio político que cuenta con todas las necesidades que nos pide la Constitución en el artículo 129 de la Constitución, específicamente en el numeral 2. También agregando que el mismo artículo manifiesta que para la censura y destitución de un vicepresidente de la República del Ecuador no se necesita una sentencia penal previa, un enjuiciamiento penal previo. No podemos aceptar la solicitud de varios asambleístas de Alianza País que manifiestan que tenemos que sentarnos prácticamente con canguila, esperar que la justicia haga nuestro trabajo para que nosotros procedamos a hacer el control político por la responsabilidad que ha tenido el vicepresidente en todos los atracos, en los distintos sectores en los cuales él se ha encontrado, no solo como vicepresidente, sino incluso como ministro coordinador de los sectores estratégicos. La inoperancia sistémica de la función de transparencia y control ayuda a mantener este feriado fiscalizador, pero eso se rompió desde las revelaciones de los papeles de Panamá e investigaciones de la justicia extranjera. En el caso Caminosca, presentado por usted, se hizo evidente que se evitó por razones de forma y no de fondo. ¿Hay ya una resolución de los árbitros o más elementos de prueba en ese caso? Ya se ha levantado el sigilo en el caso de Caminosca. En ese caso también está el nombre del vicepresidente Jorge Glass, así también como se encuentra el nombre del exministro de Electricidad, el actual asambleísta por el movimiento Alianza País, para variar, Esteban Albornoz. Es importante que la justicia ecuatoriana actúe con diligencia. Este caso se encuentra en la actualidad en manos de la fiscal, la doctora Juma. Ellos, al contar fuero de corte, tendría que ya ser desplazada la competencia al fiscal general del Estado, que nuevamente le recuerdo al país entero, es persona 100% de Rafael Correa. Por eso tenemos que mantenernos atentos de todo el accionar que vaya a tener la Fiscalía General del Estado, no solo en el caso de Odebrecht, porque Odebrecht no es el único caso de corrupción en el que está Jorge Glass, sino también es Caminosca, también es la asignación del pozo marginal de Singue, también es la asignación del pozo número 3 de la explotación del Golfo de Guayaquil de gas. Jorge Glass ha estado en muchos casos de corrupción y por eso, ante todas estas evidencias, es imposible que los asambleístas de Alianza País sigan manteniendo el peso del cadáver político que representa Jorge David Glass Espinel. Pero claro, como tienen ellos también sus casos de corrupción y los unos chantajean a los otros, por eso es que nosotros podemos apreciar que a pesar de que 8 de cada 10 ecuatorianos consideran que no quieren que Jorge Glass siga siendo el vicepresidente, ellos desde la Asamblea Nacional, en vez de cumplir su rol fiscalizador, lo único que hacen es fungir de abogados defensores de alguien que esté en la cárcel por actos de corrupción, sin funciones,
pero cobrando un sueldo de más de $7,000. ¿Eso es justo para la economía del país? ¿Eso es justo para las personas que se encuentran en desempleo? Y otra cosa muy importante y fundamental, la vida no comienza y termina con Jorge Glass. Es momento de que podamos cumplir con nuestro trabajo, que todos los asambleístas comprendamos que no nos debemos a decisiones partidistas, politiqueras, sino a las necesidades de 16 millones de ecuatorianos y que ya empecemos como Asamblea Nacional a trabajar en temas de fondo. ¿Dónde están los 250,000 empleos anuales que ofreció el presidente Lenín Moreno? No vamos a permitir más paquetazos para que se siga solventando gastos obesos de parte del gobierno nacional. Ana Galarza, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Wendy. Cuando regresemos estará con nosotros Yolanda Góyez, consejera nacional electoral suplente. Impugnación a la prórroga de funciones de consejeros nacionales electorales con motivo de la consulta popular porque el concurso para escoger reemplazos no estaría listo. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Siga con nosotros. El poder de aplicar impuestos incluye el poder de destruir, lo dijo John Marshall, estadista y jurista estadounidense. Mediante decreto ejecutivo 190 de 18 de octubre, el presidente Lenín Moreno reformó el artículo 105 del reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público sobre la cesación de funcionarios de periodo fijo. En base a tal reforma, han sido prorrogados hasta ser legalmente reemplazados los periodos de los consejeros nacionales electorales Juan Pablo Pozo, Paul Salazar y Nubia Villasís, quienes asumieron funciones en noviembre de 2011. Yolanda Góyez, en base a su calidad de consejera nacional electoral suplente, impugna esa prórroga. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y buenos días a todos los televidentes. La prórroga se hace para viabilizar la consulta popular a través de esta reforma y de un informe favorable del Procurador General del Estado de noviembre 9, ante pedido de octubre 30 del Secretario General de la Administración, en vista de que el concurso para designar a los nuevos consejeros no estará concluido para la consulta. ¿La vigencia del decreto ha sido legalmente impugnada o todavía no la ha impugnado nadie? La prórroga no está dada aún. Primero, porque aún cuando se ha emitido el decreto al que usted hace referencia y también existe el pronunciamiento del procurador, son documentos nulos que no tienen valor para efectos de las intenciones de que Juan Pablo Pozo y Paul Salazar y Nubia Villasís continúen en los cargos. El día de hoy yo estoy presentando una petición al señor Eduardo Mangas, que es el nuevo padrino en Carondelet del señor Juan Pablo Pozo, para que revea esa consulta, dado que lo ha realizado basado en dos premisas falsas. Ellos aseveran y le mienten al país y le inducen a error al propio procurador al decir que no existen suplentes. Esa es una aseveración de esa consulta al procurador, por lo tanto es nula. Y la otra aseveración falsa es que el Consejo Nacional Electoral, en caso de no prorrogarse estos señores, quedaría en acefalía. También es falso y entonces el día de hoy estoy presentando justamente esa petición para que llegue al Procurador General del Estado la petición de que deje sin efecto ese pronunciamiento porque no hay hechos verdaderos detrás de aquello, lo cual nos conduce a pensar que existe un complot extrañamente en contra de lo que ha dicho el señor Lenín Moreno, presidente de la República, respecto de que no va a intervenir en otras funciones. Esa elaboración del complot, aquí siempre dicen que manda un proyecto de ley y dicen que es el equipo económico, que no es él, es el equipo económico de él. Aquí dicen que es un complot, pero es el secretario general de él el que ha pedido. Aquí entonces empecemos por un asunto de orden. ¿Está usted legalmente posesionada como consejera nacional electoral suplente y cómo y quiénes deben constituirse en el CNE al cesar en sus funciones los consejeros Pozo, Salazar y Villasís? Yo estoy legalmente designada sobre la base de un concurso público de oposición y méritos, que es lo que genera el derecho.
La posesión que no se ha realizado no es por mi responsabilidad. Yo he pedido que se me posesione, pero siempre pedí que se rectifique la resolución con la cual se me nombró equivocadamente cuarta suplente y no primera como correspondía, con el ánimo precisamente de que no pueda ocupar el cargo. Pero el día de anteayer yo le he remitido una carta al presidente José Serrano pidiéndole que me convoque a la posesión en base a un documento de la propia Asamblea Nacional de la época de la señora Gabriela Rivadeneira, en el que me dice que hago esta consideración, coordinaremos la fecha y hora para proceder a su posesión como cuarta suplente. Para evitar que continúen habiendo violaciones a los derechos, he solicitado que se haga el acto de posesión, que es un hecho meramente formal. Es el hecho de no haberme posesionado no quita el derecho. Lo que habría que decirle al gobierno, al señor Mangas y a todos quienes están operando estos aspectos, que lo que tienen una gran imaginación para vulnerar derechos y para generarle derechos a quien no tiene. ¿Quiénes serían los que deberían reemplazar a los 3 consejeros nacionales titulares? ¿Quiénes son los suplentes? El artículo 29 del Código de la Democracia permite que el Consejo Nacional Electoral funcione con 3 integrantes. Quienes tienen un periodo desde el año 2015 somos el señor Mauricio Tayupanta y quien le habla, porque la otra suplente, la señora Mónica Rodríguez, renunció al cargo para ir al Tribunal Constitucional. Pero adicionalmente tienen posibilidades de actuar quienes han sido llamados a actuar en el CNE por el propio Consejo Nacional Electoral desde el 2015 en reemplazo de la señora Gloria Toapanta. Con 3 integrantes el CNE puede perfectamente realizar las elecciones y hacer la convocatoria a la consulta, hacer el proceso de elección, de administración de esta elección y garantizar los resultados que se requieren. Estas providencias se han tomado para asegurar la oportuna viabilidad de la consulta popular, sobre la cual hay una discrepancia en Alianza País que se ventila en la Corte Constitucional. Pero usted además señala que en la disputa interna de Alianza País han tomado partido estos 3 consejeros. ¿Qué puede ocurrir en el CNE si se rompe la unidad monolítica de Alianza País? Bueno, yo lo que creo es que el gobierno tiene que valorar lo que significa la permanencia de estos 3 personajes en el Consejo Nacional Electoral, porque la adhesión a la consulta popular no obedece solamente a los votantes que provienen de Alianza País, sino más bien a un segmento de la ciudadanía que respaldó a la iniciativa de consulta popular a partir de mirar que el presidente Lenín Moreno dijo que iba a hacer cambios con el ánimo de reinstitucionalizar el Ecuador y dio unos primeros pasos en ese sentido, pero en este momento lo que está sucediendo es que confunde a la ciudadanía. Entonces, ahora, en lugar en la práctica, de conseguir el objetivo... Según la fórmula que usted propone, el Consejo funcionaría solamente con 3 consejeros. Pero según lo que ha resuelto o recomendado el Procurador General, serían todos completos porque se prorrogan a los 3 a los que ya se les vence el periodo ahora a fin de mes. Esa es la diferencia, digamos, que en vez de ser de 3 serían de 6 con funciones prorrogadas. La diferencia sería que si se quedan estos 3 es un hecho ilegítimo e inconstitucional que pone en riesgo la credibilidad del organismo electoral, que ya está muy afectado por las actuaciones de estos señores en el pasado. Y la diferencia es que, en cambio, si se funciona con 3 y con una persona que garantiza independencia, que garantiza pluralidad política, que le da legitimidad al Consejo Nacional Electoral, la ganancia es para el Ecuador en la perspectiva de la reinstitucionalización y de hacer elecciones limpias, que es lo que se ha cuestionado por muchos ciudadanos en el pasado con la gestión de personas que ahora, si es que llegan a prorrogarse, no estarían revestidos de ninguna legalidad ni constitucionalidad, e inclusive eso va a constituir un hecho de usurpación de funciones que puede devenir en peculado. El señor Juan Pablo Pozo, Paul Salazar y Nubia Bellacís. Las autoridades competentes. Solanda Goyes, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Bueno.
Nos vamos. Será hasta el día lunes contigo, Alfredo, y con todos ustedes mañana a las 7 de la mañana. Bueno, resulta que Lenin ha pedido permiso. Ah, entonces, ¿lo vemos mañana? Lo vemos mañana. Perfecto, lo esperamos entonces. Tenemos una cita en Contacto Directo. Buen día. Buen día.